Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Salazar. Acompaño a la institución educativa rural Inmaculada Caucheras en el municipio de Mutatá. Mutatá está ubicado en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia. Acompaño esta institución, que es la sede principal, y hay 4 sedes anexas que están focalizadas por el programa Todos Aprender. A la fecha, el establecimiento cuenta con 5 docentes en la sede principal y tenemos el mismo número de docentes en las sedes que están focalizadas por el programa y quienes trabajan con la metodología del programa de Escuela Nueva. Los docentes son de estratos 1 y 2. Ellos viven en la vereda Caucheras, que es donde está el establecimiento educativo. Algunos viven acá en el municipio de Mutatá, Chigorodó, y hay una docente que se desplaza desde el municipio de Carepa. Los docentes se caracterizan por ser muy críticos, ellos demuestran mucho interés por aprender, en todas las sesiones de trabajo situado demuestran muchísimo interés, son muy inquietos frente al conocimiento, asumen posturas frente al tema que se está tratando en discusión, entonces son docentes muy propositivos. Hablando como de la población como tal, es una población muy fluctuante, la mayoría de la población pues, que reside oscilan entre 5 y 20 años de edad, los estudiantes pues, de la institución, son de estratos 0, 1 y 2. Podríamos decir que son huérfanos de padres vivos, porque las madres son mujeres cabezas de hogar, hay altos índices de drogadicción y de alcoholismo, entonces podemos decir que la situación económica es muy baja porque el 90% de la población está en condiciones de desplazamiento. Hablando del nivel cultural, podemos decir que hay un multiculturalismo, o sea, interactúan grupos subalternos, si bien minorías étnicas, inmigrantes, colectivo de inmigrantes, que no hablan el idioma español, ahí encontramos personas y encontramos población que hablan su propia lengua indígena. Entonces, eso también lleva a que haya un bajo rendimiento escolar, ¿cierto? Entonces, y se convierte también en un reto para los docentes el trabajar este tipo de lenguas. Bueno, el protocolo que vamos a trabajar hoy en la sesión de trabajo situado es variación y cambio de matemáticas correspondiente al ciclo 1 de la ruta de acompañamiento. El objetivo que tenemos para esta sesión es fortalecer ese conocimiento didáctico de los docentes para que ellos luego lo lleven al aula, ¿cierto? Esto con el fin de que podamos mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pues que es nuestro fin último. También espero que el docente, que mi comunidad de aprendizaje tome decisiones conscientes. ¿Para qué? Para seleccionar actividades, métodos, recursos, técnicas y otras formas de trabajo en el aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los materiales que voy a usar son los materiales educativos del programa de matemáticas. También voy a trabajar los referentes nacionales, entonces los estándares básicos de competencias, los derechos básicos y vamos a trabajar los lineamientos curriculares. Es parte de los materiales y de los referentes que vamos a trabajar durante la sesión. Muchísimas gracias, entonces vamos a pasar al desarrollo de la sesión.
Buenos días, profes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a desarrollar entonces la sesión de trabajo situado de variación y cambio de matemáticas del ciclo 1 de la ruta de acompañamiento, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito los acuerdos de convivencia, ¿cierto? Entonces, poner en silencio el celular, respetar las ideas de los demás, ser prudente con las intervenciones, pues son cositas que ya hemos tenido presente, entonces como para recordarlas. Escucha activa durante la sesión. Vamos a respetar los tiempos, ¿cierto? Uso eficiente de los tiempos que tenemos acordados para cada uno de los momentos. Y vamos a participar y trabajar en equipo, que es muy importante. Trabajo en colaborativo, entonces una participación activa en esos momentos. Vamos a recordar los momentos que vamos a desarrollar durante la sesión. Un momento inicial, el momento 1, vamos a trabajar entonces presentación del objetivo, vamos a hacer una dinámica, un video de exploración y una reflexión a partir de esas acciones. En un momento 2 vamos a hacer un trabajo cooperativo por equipos, donde vamos a desarrollar unos talleres, unas actividades planteadas con unos retos a ver y el material, unos centros de aprendizaje del material educativo del programa. En el momento 3 vamos a hacer una socialización de ese trabajo que ustedes van a hacer por los equipos, luego hago la conceptualización y finalmente hacemos el cierre y la evaluación formativa. Para ese cierre entonces vamos a hacer un jueguito, que es una adaptación del juego de ¿Quién quiere ser millonario? Y vamos a hacer también una autoevaluación a través de la estrategia del semáforo. Entonces ese va a ser pues como el cierre, esos son los momentos que vamos a desarrollar hoy. Vamos a iniciar con el primer momento, a presentar los objetivos de la sesión, dinámica, video. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, teniendo en cuenta que en las pruebas a ver los estudiantes han tenido un rendimiento muy bajo, ¿cierto? En esa parte de pensamiento variacional, o sea, hemos encontrado que los estudiantes en esta parte de pensamiento variacional siempre tienen dificultades. Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea es que fortalezcamos el conocimiento didáctico del contenido relacionado con todo lo que tiene que ver con el pensamiento variacional. ¿Para qué? Para que como docentes construyamos acciones fundamentadas y conscientes para desarrollar en su aula, ¿cierto? En las prácticas de aula. Ese es el objetivo. Ahorita vamos a hacer una dinámica de exploración. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Para la dinámica, entonces vamos a formar acá, en esta parte, vamos a formar 2 hileras, uno frente a otro. Yo les voy dando unas instrucciones y cuando suena el silbato ustedes van cambiando la acción que yo les indique. ¿Está claro? Listo, entonces nos ubicamos. 2 hileras, aquí están las... ¿Listo? Mirando hacia dónde. 2 hileras, una acá y otra acá. Listo. Exacto, la otra hilera acá y nos miramos frente a frente. La otra hilera acá y nos miramos frente a frente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a dar 10 segundos en cada acción. Les vamos a mirar a su compañero. Les doy 10 segundos para que observen detenidamente a su compañero. 1, 2, 3. Listo, ahora se van a voltear y van a hacer un cambio, van a cambiar cualquier accesorio que tengan, van a hacer un cambio en lo que tengan, se cambian de lugar a algo, sin que se dé cuenta su par. Nos volteamos nuevamente, vamos a observar al compañero y le van a tratar de identificar cuál fue el cambio que hizo. Nos volteamos nuevamente y hacemos otro cambio. Otro cambio, un cambio distinto. Vamos a cambiarnos otra cosa que tengamos. Nos volteamos, otra vez tratamos de identificar con su compañero, nos volteamos. ¿Cuál fue el cambio que obtuvo? Ajá. Primero abrió este cierre, luego abrió este y no ha descubierto el mío. Listo, profe, nos ubicamos nuevamente en sus lugares. ¿Listo? Ya.
listo. Entonces, vamos a ver un video y ya enseguida hablamos un poquito del ejercicio de la dinámica. Vamos a ver inicialmente este video. Listo. Bueno, ahora entonces, teniendo en cuenta la dinámica que hicimos y el video, ¿qué relación encuentran ustedes ahí con los conceptos de cambio, por ejemplo? De cambio y variación. Lo que pasó, por ejemplo, en la dinámica, cuando ustedes hacían esa modificación en los accesorios que tenían, ¿qué creen que es eso? ¿Un cambio o una variación? Una variación, ¿por qué? Porque se cambia, sino que vamos variando los objetos que tenemos y vamos cambiando el lugar. Van variando los objetos que tienen. Muy bien. Sí, quita uno algo o pone algo distinto. Pero no sigue siendo lo mismo. ¿Y qué relación hay entre eso y el video que acabamos de ver? ¿Cómo va creciendo la planta? ¿Cómo va evolucionando? El crecimiento, los cambios que va Como teniendo. una semilla cambia y germina y sale la planta que miramos ahí. Entonces, exacto, lo que dice la profe. Entonces, en eso que vimos en el video, entonces, ¿es un cambio o una variación? Lo que observamos en la naturaleza, en ese proceso de germinación de la planta. Una variación, ¿por qué? Porque es que no cambia, sigue siendo la semilla, simplemente que va evolucionando. Va creciendo, va creciendo y va. Ajá, bueno, muy bien. Ahí pudimos ver en el video, por ejemplo, el proceso de transformación que hay en el crecimiento de la planta, la naturaleza, como también vemos cambios, ¿cierto? Y la variación que ustedes hacían en la dinámica, en cada ronda, la variación que hacían de objetos que tuvieran en ustedes, no hacían un cambio sino una variación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí se nos pasó. Recordemos, la facilitadora del material, por favor, recuerde distribuir las figuras geométricas. Listo. ¿Por qué centrarnos entonces en el pensamiento variacional? Nos vamos a centrar en el pensamiento variacional porque
lo que les comentaba ahora, teniendo en cuenta los análisis de los resultados de las pruebas que se han implementado, se ha encontrado en rojo y naranja los aprendizajes que están relacionados con el pensamiento variacional, ¿cierto? Aparte de eso, en el marco de la ruta de acompañamiento con el programa, no se le ha dado tanto énfasis a esta parte, entonces por eso ahorita tenemos que prestarle mayor atención. Y en los textos del programa, del PTA, encontramos centros de aprendizaje y encontramos actividades que están relacionadas con el pensamiento variacional y requieren ser abordadas. Y teniendo en cuenta también que el pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros pensamientos, ¿cierto? Entonces, por eso es el objetivo pues, de centrarnos en el pensamiento variacional. Listo. Ahora entonces vamos al segundo momento, vamos a hacer el momento del taller. Para este momento, recordamos, la facilitadora del material nos distribuye por favor las figuras, ¿cierto? Las figuras geométricas. Les voy a dar las indicaciones. Les voy a dar las indicaciones del taller. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para el taller vamos a tener 10 minutos. ¿Listo? Ustedes van a ubicarse en los equipos de acuerdo a la figura geométrica que les correspondió. Si tienen triángulos, si tienen círculos, se ubican en el proyecto de la huerta escolar, que es la propuesta multigrado. Si tienen triángulos, se ubican entonces en este equipo, y si tienen cuadrados, se ubican en este equipo acá azul, donde está el reto saber. ¿Listo? Entonces nos vamos a distribuir de acuerdo a las figuras geométricas. En cada stand van a encontrar unos roles. Las escarapelas con los roles que ustedes se van a asignar en el equipo, ¿cierto? Ya ustedes saben cuáles son los roles, que es el líder, controlador del tiempo, facilitador del material. Bueno, ya ustedes saben, entonces es asignarnos los roles. Después vamos a desarrollar la actividad que se propone. En dos equipos hay un desarrollo de un centro hay una propuesta de un centro de aprendizaje y en el otro equipo hay un reto saber. Entonces la idea es que desarrollemos la propuesta que hay. En las mesas van a encontrar qué material, las escarapelas, la fotocopia del reto o el centro de aprendizaje, que además está en la pared letrada para que lo hagamos de manera manipulativa. Van a encontrar el material, los libros del material del programa y van a encontrar los referentes. Entonces ahí están los estándares, los lineamientos para que se apoyen en él. Listo, esos son como los pasos y vamos a resolver la actividad para que enseguida socialicemos teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué cambia y qué no cambia? ¿Qué hace que cambie? ¿Cómo cambia y cuánto cambia? Entonces, posteriormente vamos a hacer la socialización teniendo en cuenta esas preguntas. ¿Listo? Entonces, muy bien, pasamos a los equipos y empieza a contar el tiempo. 10 minutos para cada equipo, por favor. 10 minuticos para que hagan el ejercicio. Acá son los cuadrados, los que tengan la ficha cuadrada, del cuadradito. Triángulos allá. Aquí está. Círculo, hay 3. Allá hay 3. Lili, entonces trabajas acá. Ah, bueno, listo. Para que queden de igual número de personas también. Listo. Muy bien. Bueno, recuerden, vamos inicialmente a asignar los roles. Si no están todo el número de docentes, entonces, exacto, entonces eligen 2. Por ejemplo, el líder, que es el que va a socializar, y puede ser el relator o el controlador del tiempo. Acá también, exacto, primero se asignan los roles de acuerdo al número de personas que hayan. Se asignan los roles de acuerdo al número de personas que hayan. Listo, vamos a revisar el reto, qué es lo que hay que hacer. Listo, a ustedes les tocó los números triangulares, es que es el anexo 2.3. Ese sí era el que nosotros... Y les tocó regularidades numéricas. No. Desarrollemos el que está, el de material manipulativo. Aquí está el material. Bueno, vamos a leer. ¿Listo? Acá, bueno, eso recuerden. Entonces les tocó el reto saber, ¿cierto? Que es una pregunta saber relacionada con pensamiento variacional. Entonces vamos a leerla, dice, analizan la pregunta y cada una de las opciones de respuesta que se presentan a continuación.
En la siguiente secuencia faltan las dos primeras figuras. Observa, van a mirar que faltan dos. Figura 1 y figura 2. Exacto. Muy bien. Las figuras de la secuencia. ¿Cuáles son las dos primeras? Ajá. Van a mirar cuál sería. Miremos esta vez. Que siga la secuencia. Profe, bueno, ustedes les tocó el proyecto, eso, entonces vamos a ordenarla. Les tocó el proyecto de la huerta, entonces vamos a ordenarla de acuerdo a lo que plantea el proyecto. Dice, la profesora realizó con sus estudiantes de primaria un proyecto llamado Mi Huerta Escolar. Ella les pidió a sus estudiantes llevaran varias semillas de maíz para sembrarlas en un terreno que está muy cerca de la cancha de fútbol. Los estudiantes arreglando el terreno y cada uno sembró una semilla. Ah, muy bien, listo, eso, exactamente. Las ordenamos y ya seguimos acá desarrollando las otras actividades. ¿Cómo van? Bien. Estamos haciendo la secuencia y necesitamos lapicero también. Y cuadrado. Ah, bueno, acá está el lapicero para aquí. Ah, lapicero o marcador. La secuencia según las letras. Sigan eso, pero dice, halla el patrón. En la primera parte, ¿ya hallaron el patrón? ¿Cuál es el patrón ahí? A, B, C. Ese es el patrón. A- A, B, C, que podría ser a veces en letras o podría ser triángulo, círculo, cuadrado. Ese sería el patrón. Ah, muy bien. ¿Y por qué creen que ese es el patrón? Porque vuelve y se repite. Porque sí, muy bien, bueno, porque se repite, porque sigue la secuencia. Ajá. Por ejemplo, aquí el patrón sería A, A, B o triángulo, triángulo, cuadrado. Vuelve y se repite acá, que es lo que hicimos. Triángulo, aquí. triángulo, aquí cuadrado. quedaría incompleta el patrón. Ah, muy bien, ahí continúa ya, exacto, continúa repitiéndose Bueno. consecutivamente. Acá ya hay que organizar, Utiliza el material. crear de otra escrituras secuencia. Para Vamos a crear, crear otra bueno, secuencia que no se repita. podemos hacerla, si quieren la ubican ahí en la misma pared o ahí, para que creen la secuencia, o ahí, exacto, ahí, para que creen la secuencia. Saquemos pedacitos de... ¿Cuál podría ser la secuencia? Utilizan el material. Empezamos con círculo. Con círculo. Pero falta la- Eso, la que letra. sea diferente a las que vimos anterior. Allá. Aquí sería la A. Ujú. Aquí sería la A. Muy bien. Listo, profes, ¿cómo van? Ya la ordenaron, las fotografías. La semilla, Ajá. que hace que cambie el ambiente y las propiedades del ¿Qué suelo. cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué me dijeron? La semilla, porque ya germinó. Primero está aquí, mire, ya como va germinando. ¿Cuál podría ser? Bueno, la semilla. ¿Y qué más ven ustedes que cambia a medida que van viendo la secuencia? ¿Qué cambios ven? El tamaño. En las figuras, el tamaño. Hasta en la raíz. Muy cambia. bien. Tiempo va saliendo más hojas. Por ejemplo, acá el color ya no es verde. Ya no es tan verde, sino Va excelente. cambiando el tono, van saliendo más hojas, va creciendo y la raíz también se va haciendo más grandecita, porque mira acá hay más poquito, ya que se va formando más gruesa. Cambia el tamaño, ajá. Cambia, entonces ya dijeron tamaño, cambia color, altura, Claro, la cantidad, mira acá. la can- Va saliendo más. cantidad de hojas, muy bien. Miremos estas últimas de acá también, qué cambios hay. Aquí, que cambie, eso en que cambia. Listo, ¿en qué cambia? Ahora, ¿qué hace que cambie? Las propiedades del suelo, el clima, el ambiente. Bueno, si nos vamos al tema de ciencias, podríamos mencionar esos aspectos. Pero acá, en la secuencia que vemos, matemáticamente, ¿Qué hace que cambie? El tamaño, porque aquí tiene El un tamaño. aquí tiene Muy otro bien. tamaño, va aumentando su tamaño. ujú, tamaño, ¿qué más? Al tiempo, porque me imagino El que cada tiempo, uno tendría un un tiempo tiempo para que se produzca ese cambio. Eso, y también revisen el reto que tienen acá en la copia para que miren acá, por ejemplo, donde está la parte numérica, ahí pueden ver también numéricamente cómo cambia, ¿cierto? Mire que el día 1, el día 0 centímetros, el día 15 entonces ya habían 20, entonces ¿qué hace que hayan De acuerdo esos al cambios? tiempo, así como va cambiando, va aumentando. Va aumentando. Muy bien, eso, aumenta. Entonces hay que... Del día 15 fue 20 centímetros. 20. Del día 15 al día 30, 30. fueron 30 30. centímetros.
Dice que creció 50 centímetros, entonces sería 30 centímetros. 30 centímetros que aumentó. Sí, entonces va aumentando. Y si llegamos al día 120, ya la planta tiene 190 centímetros. Excelente, entonces eso es lo que vamos a hacer, ese análisis que están haciendo con respecto a las preguntas y cómo cambia también, vamos a decir cómo cambia y cuánto cambia, ¿cierto? Ahí miramos la parte numérica, cuánto cambia, de un día al otro, cuánto cambió. Cada 15 días. ¿Cada 15 días? Sí, el cambio que se da. A ver, Porque yo miro. mira, ¿Cuánto cambia? Acá del tiempo, entonces, mira, primero comienza 20, después también sería 20, entonces 20, 25, 25, 25, después 30 y después por último cambiaría 15 centímetros, que es el último cambio, porque aquí va, por ejemplo, de 15, ¿cierto? Que sí, o sea, estos son los días, cada 15 días se va... estos son se los días ve. y este es el cambio. Aquí Listo. aumentó 20 centímetros en 15 días, 50 centímetros en 30 días. De acuerdo a los días, así mismo va creciendo y ya va. Eso, entonces eso es lo que vamos a mirar en la parte numérica, entonces ¿cuánto? ¿Cuánto cambió de un día a otro? Bueno, listo. ¿Cómo vamos en el tiempo? 2 minutos, listo. Bueno. Ya nosotros terminamos. Listo, ya terminado, listo. Porque ya nos quedan 2 minutos para culminar. ¿Los otros equipos cómo van? ¿Listo? Ya, bueno. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a socializar. Estas eran las tres propuestas que habían en cada equipo. Regularidades no numéricas, perdón. Actividad multigrado, que fue la del proyecto de la huerta. Y el reto saber, que fue el equipo del cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos al momento 3, que es el momento de socialización. Bueno. Para la socialización, les recuerdo, vamos a socializar el trabajo que hicieron en cada equipo a la luz de estas preguntas. ¿Listo? Lo va a socializar el líder de cada equipo. Ustedes tienen unos roles, entonces el líder lo va a socializar. Cada líder tiene 2 minutos para hacer la socialización de ese análisis que hicieron en el equipo. ¿Está claro? ¿Entendieron? Muy bien. 2 minutos, la moderadora del tiempo nos controla, por favor, 2 minutos por líder. ¿Listo? ¿Qué equipo? Por acá. Iniciamos el triángulo, ¿listo? Nos cuentas entonces. Vamos a contestar. Lo primero, aquí encontramos pues una secuencia de figuras geométricas acompañadas de letras. Cada una tiene una letra específica. Entonces aquí hay un patrón que es triángulo, círculo, cuadrado. Y también otro que es ABC. Ese sería pues como otro patrón. En la parte de abajo sería triángulo, triángulo, cuadrado y las letras A, A, B. Vuelve e inicia otra vez el patrón y aquí nos piden que lo terminemos y lo terminamos así. Pues, de esa A, forma. B, A, ajá. Listo. Bueno, aquí nos dicen que organicemos una nueva secuencia. Para que no quede igual, nosotros lo que hicimos fue empezar con el círculo, que quedara la BAC, cambiaría la secuencia, o sea, el patrón sería distinto. BAC. Círculo, triángulo, cuadrado y sería BAC. Otro nuevo patrón. Sería distinto. Y ahí continuaría la secuencia. Aquí continuaría círculo, triángulo, cuadrado, o sería BAC. Ajá, muy bien. Bueno, las preguntas aquí, ¿qué cambia? Cambia la secuencia de los colores, porque cada figura tiene un color designado. Si lo podemos observar, el cuadrado siempre es rojo, aquí los triángulos son azules, ajá. Y el círculo entonces cambia la secuencia de los colores. 30 segundos. Cambia la ubicación de las letras y cambia la ubicación de las figuras geométricas. Muy bien. Y hay algo que también cambia ahí. ¿Qué será? Colores, ubicación y ¿qué más? Y figuras geométricas. Muy bien, las formas, ¿cierto? Las formas. Que primero el triángulo, muy bien. ¿Qué hace que cambie la ubicación? La misma ubicación. ¿Cómo cambia? Ubicándolos en distinta parte. ¿Cómo cambia? ¿Cada cuánto? ¿Saltos de cuánto cambia? Cada 3 saltos cambia. Aquí cambia cada 3 porque son 3 distintas figuras. ¿Y cuánto cambia? No se puede identificar porque no es cuantificable. Como son letras y no son números, no se puede hallar una cuantificación. Muy bien, excelente la interpretación que hizo este equipo, ¿cierto? En las regularidades no numéricas hallaron el patrón, identificaron
Y lo que ellos dijeron al final, ¿cuánto cambia? Como es una regularidad no numérica, entonces no podemos cuantificar, ¿cierto? Eso serían las regularidades numéricas. Entonces, en este caso, muy bien el ejercicio que hicieron, hallaron el patrón, mire que puede aquí seguir la secuencia, entonces se repetiría nuevamente, círculo, triángulo, cuadrado, o como ustedes lo mencionaron, BAC. Entonces, en este caso el patrón sería BAC y se repetiría, o sea que ahí sabemos que siempre después del cuadrado rojo va a ir el círculo amarillo y siempre el círculo amarillo va a ir el triángulo azul. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos con el equipo del círculo. Bueno, ahora por acá. Ustedes tienen 2 minutos para aquí. Listo. Podemos observar, este es el proyecto de la huerta escolar. Aquí tenemos una semilla de maíz. Nos piden que digamos que cómo cambia. Esta cambia, aquí cambia la semilla, cambian las hojas, cambia la raíz. Miremos que va creciendo, van aumentando las hojas. Va cambiando de color y tamaño. Aquí tiene un tamaño, a medida que va creciendo, va aumentando hasta tener otro tamaño. Bueno, ¿qué hace que cambie? ¿Qué hace que cambie? El tiempo. A través del tiempo ya va cambiando. Miren aquí cómo está, ya los días va cambiando así, va cambiando. Va aumentando sus hojas, van aumentando más las raíces. ¿Cómo cambia? ¿Cómo creen ustedes que cambia? Esta cambia a través del tiempo, por días. Cada 15 días va aumentando sus hojas, va aumentando su tamaño y también cambia el color. Aquí iniciamos con una sola hoja, con un color, miren cómo están las raíces. A través del tiempo, de los días, va aumentando los centímetros. No aumenta el grosor del tallo, pero sí los centímetros y va cambiando el color. Aquí ya tenemos los frutos, aquí ya tenemos un color diferente aquí. Excelente. Muy bien. Pero en la parte numérica, entonces, ¿cuánto cambia? Ustedes, ahí no está, pero en el reto, en la copia. En el reto lo tenía, cada 15 días va aumentando 30 centímetros. 30 centímetros cada día. Por ejemplo, del día 0 al día 1, ¿fueron cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros. Pero no son en 15 días. Sí, centímetros. Del día 0, que es este día, al día 15 ya tenemos 20 centímetros. Aquí del día 15 al día 30 ya tenemos 50 centímetros, va aumentando más por día. Ya, tiempo. Bueno, muy bien, ya, listo. Bueno, muchas gracias. Esa es una propuesta multigrado, entonces, para trabajar en todos los grados, en la parte de pensamiento variacional. Entonces, con el ejercicio, por ejemplo, de la planta, ¿cierto? Cómo va cada día aumentando cierta cantidad, como ahí lo expresaba. Entonces, esta es una regularidad numérica. Ahí sí podemos decir y podemos cuantificar cuánto cambia de un día a otro, ¿cierto? Los niños que tomaron las fotos cada día de la planta, entonces mire que ahí ellos pueden ver, se puede ver cuánto va aumentando en centímetros, en altura, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, excelente el ejercicio y también el que hicieron pues ahí en la copia. Muy bien. Bueno, vamos entonces con el equipo del reto saber. Bueno, en este reto nos están pidiendo que observemos, analicemos y socialicemos. Entonces, observemos esta secuencia cuyo patrón son estas formas geométricas. Entonces, una vez observemos, elijamos qué figuras faltan para completar la secuencia. Y observamos que faltaban el círculo y el triángulo, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Teniendo en cuenta el patrón posicional de las figuras, entonces descubrimos que cada 4 lugares entonces se repite el patrón, por eso elegimos la C. Cada 4 lugares. Luego de hacer la selección, entonces nos piden que analicemos porque los alumnos podrían elegir la A, la B o la D. Entonces dijimos que pueden elegir la A, la B y la D teniendo en cuenta la cantidad de figuras que forman la secuencia. O sea, cada cuánto se repite cada figura, entonces descubrimos que el trapecio se repetiría 3 veces, ¿cierto? Si elegirían la A, igual que el círculo, y así sucesivamente con las demás opciones. Muy bien. Bueno, ¿qué las cambia? Preguntas. ¿Qué cambiaría? Entonces cambia la posición, la figura y el color. Posición de la ubicación. Figura y color. La figura, bueno, y el color, los colores. Bueno, listo. ¿Qué hace que cambie la ubicación de las figuras? ¿Qué hace que cambie? Bueno. ¿Cómo cambia a partir de una secuencia de 4?
Cada 4 está cambiando. Sí, Círculo, triángulo, cuadrado, sí. pentágono. Cada 4. Ah, bueno, en saltos de 4. Ajá. Está cambiando. Muy bien. ¿Y cuánto cambia? Dijimos que no se podía contabilizar porque no es una secuencia numérica. Exacto, muy bien. Acá tampoco porque es una regularidad no numérica, entonces no aplica, ¿cierto? Pero entonces mire el patrón. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál es el patrón en esa secuencia? Círculo, triángulo, cuadrado, trapecio. Círculo, triángulo, muy bien. Ese sería el patrón. Bueno, Amarillo, rojo, azul, verde. eso. Incluso también podríamos llamarlo por el nombre de las figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Y ahí se sigue repitiendo la secuencia. Excelente, muy bien el trabajo que hicieron en el equipo, muchas gracias. Sí, ya se pueden ubicar nuevamente en su lugar. Listo, nos podemos ubicar nuevamente. Excelente el trabajo que hicieron, el trabajo del análisis y el desarrollo del reto. Hicieron un trabajo de análisis muy positivo y desarrollaron muy bien el ejercicio, ¿cierto? Identificar el patrón, mirar la secuencia. Entonces, me parece que en esa parte hicieron un buen trabajo. Vamos ahora a la parte de conceptualización. ¿Listo? Vamos a la parte de conceptualización, vamos a mirar entonces la relación de esta parte con lo que tiene que ver los lineamientos curriculares, que es lo que vemos allá, lo que tenemos acá en el cubo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con pensamiento variacional, entonces los conocimientos básicos, en las pruebas a saber si agrupan los componentes. Entonces hablamos de un componente numérico variacional, geométrico métrico y aleatorio. Y los procesos de aprendizaje están agrupados en la competencia, entonces hablamos de una competencia de comunicación, de razonamiento y de resolución. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se articula entonces con los referentes? Eso lo hemos venido trabajando pues ya varias veces en las sesiones de trabajo situado, pero hablando propiamente del pensamiento variacional, entonces vemos acá cómo se relaciona, por ejemplo, en las matrices de referencia. Entonces mire donde está el numérico variacional, hay un aprendizaje, reconocer y predecir patrones numéricos, analizar relaciones de dependencia en diferentes situaciones. En los lineamientos curriculares, ¿cómo está articulado? Aquí podemos ver, por ejemplo, profe María. María, léeme por ejemplo acá. Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos numéricos, geométricos, musicales, entre otros. Muy bien. De primero a tercero, mire cómo está relacionado los lineamientos curriculares con el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, ¿cierto? Y en los DBA, ¿cierto? Los derechos básicos de aprendizaje, aquí hay un ejemplo, el número 8 del grado quinto. Léelo, profe Salma. Venga, entonces hasta acá. No trajo los lentes. Listo, leamos el número 8. El número 8. Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y la representa por medio de gráficas. Muy bien, muchas gracias. Exacto, por ejemplo, es el número 8 del DBA, mire cómo está articulado. Exacto, lo que trabajamos. Propone patrones de comportamiento numéricos, lo que dice la profe Mónica, lo que trabajamos en los stands. Listo. Seguimos acá. ¿Qué es el pensamiento variacional entonces? El pensamiento variacional tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos. ¿Qué pasa con el pensamiento variacional? O sea, aparece explícitamente en los lineamientos curriculares, pero nace con esa intención de fortalecer los aprendizajes y fortalecer las funciones que tienen que ver con la modelación y el cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la intención de romper con esos esquemas rígidos que se han venido trabajando en matemáticas de conocimientos fragmentados y sistemas, ¿cierto? Entonces, es romper con esa parte y trabajar más desde unos procesos estructurados que tienen que ver con los procesos de modelación y de cambio. Entonces, por eso ya hablamos del pensamiento variacional. Hay unos conceptos fundamentales que trabajamos, que es la variación, el cambio, la secuencia, la regularidad y el patrón. ¿Listo? Entonces,
cada uno va a tener un concepto para que lo conceptualicemos entre todos. Vamos a iniciar con el concepto de variación. ¿Quién tiene el concepto de variación? Variación. Sí. La variación implica apreciar que dos o más cantidades de magnitud covarían de tal forma que el cambio en una de algunas determina cambios en las restantes. Sí, muy bien, entonces lo ubicamos acá para que vayamos armando la gráfica. ¿Listo? Es variación. Entonces, ¿cuándo hay variación? Solo cuando hay cuantificación, ¿cierto? Por ejemplo, en el reto saber y en el ejercicio que hizo el equipo de acá no hay variación, porque no es cuantificable. ¿Listo? Lo que decía en el sí, lo vamos armando ahí la torta. Muchas gracias. Seguimos con el concepto de cambio. Y ahí hacemos la diferencia entre variación y cambio. Es una característica que no permanece, se modifica y se altera. Muy bien. Exacto, muy bien. Entonces, al hablar de cambio, ya hablamos de una modificación sin perder la esencia, ¿cierto? Hay una modificación. Si hablamos pues desde matemáticamente o hablamos en la naturaleza, los cambios que se dan en la naturaleza, lo pudimos ver en el video, por ejemplo, en el desarrollo de la planta. Pero dice que si se altera, Se altera, sí, claro, hay un cambio. En la variación es cuantificable, en el cambio hay una alteración, es modificable, es algo que se modifica. Bien, seguimos con secuencia. Se toma el término de secuencia como primitivo del término sucesivo, ya que los alumnos empiezan con secuencia para luego llegar a la secuencia. Una secuencia numérica es un conjunto cuyos elementos están numerados. Estos son puestos o correspondencia única o coordinación con los números naturales, de modo que el conjunto haya un primer elemento, segundo y un segundo elemento. Un primer y un segundo elemento, muy bien, lo ubicamos entonces acá. Exacto, la secuencia, entonces una cadena de acciones, ¿cierto? Que van una detrás de otra, ahí hablamos de secuencia. Listo, sigamos con regularidad. Profe, sí. La repetición de un fenómeno es una primera repetición de un fenómeno a este concepto de regularidad. La repetición puede estar asociada a elementos como el tiempo. La regularidad puede asociarse con otros conceptos como el ritmo, compra, regulación, entre otras. Bien, muy bien, lo ubicamos entonces. Una repetición de acciones. Ahora vamos con el patrón. Patrón. Los patrones suelen formarse a partir de un núcleo generador. En algunos casos el núcleo se repite, en otros casos el núcleo crece de forma regular o decrece. Los patrones o regularidades existen y aparecen de manera natural en las matemáticas. Pueden ser reconocidos, ampliados o generalizados. El mismo patrón se puede encontrar en muchas formas diferentes. Los patrones se encuentran en situaciones físicas, geométricas y numéricas, como lo que vimos ahorita en la actividad. Eso, que se repetía el patrón. Muy bien, exacto. Entonces, al hablar del patrón, es el motivo de base, ¿cierto? Entonces, es el que se repite secuencialmente. Lo que vimos en el video, lo que vimos miremos acá. En la dinámica, muy bien, bueno. Entonces acá están los conceptos. Cambio es una característica que no permanece, se modifica y se altera, mientras que la variación hace referencia a la cuantificación, lo que les decía. La secuencia, ¿recuerdan lo del Willy el Mago? ¿Cierto? Entonces que se levanta, se cepilla, bueno, hay una secuencia que lleva a una situación particular, ¿cierto? Eso, el hábito, lo que uno hace diariamente, por ejemplo, se convierte en una secuencia. La regularidad, entonces ahí vemos cómo se va dando. Unidades de repetición. Y el patrón, entonces, toda situación repetida da lugar a un patrón. Como vemos, lo podemos observar en la naturaleza, mire cómo se va repitiendo. Listo. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esta parte conceptual? ¿Alguna inquietud sobre esto? Acerca de variación y el cambio, usted ahorita nombraba de que sí, la variación es cuantificable. Sí. ¿El cambio no? No. La variación, o sea, no es que sí o que no. En la variación
sea cuando usted puede cuantificar, o sea, ¿cierto? Cuando usted puede cuantificar algo, por ejemplo, en secuencias numéricas. En la regularidad no numéricas no habría variación porque no podemos cuantificar, habría cambio, ¿cierto? En ese caso. Listo, ¿alguna otra inquietud? Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a pasar al momento del cierre. Para el momento del cierre, entonces, hasta acá, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con pensamiento variacional, de por qué estamos trabajando pensamiento variacional, ¿cierto? ¿Cuál es de dónde nace y cuál es el objetivo de trabajarlo? Lo que tiene que ver con variación y cambio, entonces trabajamos variación, cambio, secuencia, regularidad, patrón, que son conceptos básicos en la parte del pensamiento variacional. Y nos centramos, ¿y cómo se articula eso con los referentes, ¿cierto? Con los referentes nacionales. Listo. Eso fue lo que trabajamos hasta el momento. Vamos a hacer la evaluación, el juego. Bueno, vamos a ver. Como ya tenemos poco tiempo, voy a sacar un nombre de la palo de paletas y vamos a responder la pregunta. ¿Listo? Listo, dice, los componentes y las competencias que evalúa las pruebas saber en matemáticas para los grados de tercero y quinto son, vamos a leer, ahí están las opciones, lo va a responder la profe Nesla. Listo. ¿Lo lees desde ahí? Bueno, A, la B o la C. La C no se ve bien. ¿Y esa es la B? ¿La? Hubiera ido a 50 y 50. Sí, sí, va a utilizar la opción de 50-50. Sí, 50 y 50. Listo. 50-50. Te queda la A y la D. Ah, la A y la C, perdón. ¿Cuál? La A. ¿Estás seguro? Sí. Correcto, muy bien. Excelente, listo. No vamos a hacer más porque... el dulce. No vamos a hacer más porque... Listo, muy bien. Quiere decir que aprendió. Listo. Bueno, les voy a entregar los palos de paleta y vamos a utilizar la estrategia del semáforo. Entonces, si lograron el objetivo de la sesión, en verde. Si falta fortalecer cositas, en amarillo. Y si no comprendieron realmente lo que era pensamiento variacional para construir con los estudiantes esas habilidades, entonces lo ponemos en el rojo. ¿Listo? Le entregan los nombres a cada uno. Bueno, lo ubicamos entonces en el... Hoy me quedo. Bueno, nos ubicamos nuevamente. No, bueno, listo. Nos ubicamos entonces nuevamente. Bueno, veo que 100% lo lograron, entonces vamos a mirar cualquiera de acá. Mónica, profe Mónica, cuéntanos por qué crees que comprendió la noción del pensamiento variacional, logró el objetivo y cómo le pareció el trabajo. Bueno, al comienzo de pronto yo ya había trabajado, por ejemplo, en la universidad, a uno le enseña sobre el pensamiento variacional, pero yo no tenía claro el concepto de que tenía que ser cuantificable. Eso me quedó pues como claro hoy. La parte de variación y cambio. Porque uno trabaja pues con los niños las secuencias y todo, pero entonces ya lo de variación ya tendría que ser cuantificable para poder que ellos estén trabajando la variación. Ajá, muy bien. Entonces trabajar las secuencias y ya cuando usted le mete lo cuantificable. Eso, ya hablamos de variación. Listo, eso muy bien. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. En cuanto a lo positivo, creo que hicieron un trabajo pues excelente, al menos queda pues como la inquietud de que debemos llevar al aula estas prácticas de trabajar el pensamiento variacional con los niños, ¿cierto? Con los estudiantes. Es importante también que trabajemos lo de los retos saber, hacer un banco de preguntas de pruebas saber que estén relacionadas con este pensamiento para que lo trabajemos en el aula, ¿cierto? Esto no es un tema, no es un concepto que sea, no, eso es algo transversal de preescolar a quinto, entonces
Me parece que hicieron muy buen trabajo, hicieron la reflexión, el análisis del ejercicio, por mejorar lo que les acabo de mencionar, mejorar más esa parte del conocimiento del material, la relación pues con los referentes y cómo llevarlo pues al aula, ¿cierto? Hay que fortalecer en esa parte, pero entonces en general el trabajo muy bien. Muchísimas gracias por su disposición y por el trabajo de hoy. Gracias. Usted se corre para allá, ¿cierto? Bueno, es de rescatar en esta sesión de trabajo situado la participación activa de los docentes dentro de las metodologías o estrategias que yo pienso que lograron el propósito de la sesión. Se encuentran las estrategias de formación, de evaluación formativa. Por ejemplo, el ejercicio con los palos de paleta permitió que los docentes participaran, que la mayoría de los docentes participaran y que fuera pues aleatoriamente, entonces posibilitó la participación. Aparte de eso, la estrategia del semáforo me parece que también fue importante porque permitió que el docente se autoevaluara, ¿cierto? Que el docente hiciera una verificación de sus aprendizajes. Y mire que ellos mismos manifestaban de que sí, que ya le había quedado más claro esto, de que pensaba que era así, ya lo hizo de esta manera. Y pues también quedé contenta porque en la parte de esa evaluación, utilizando la estrategia del semáforo, pues todos consideraron que lo habían logrado, o sea, que lo pusieron en verde. Entonces me parece que esas estrategias de evaluación formativa ayudó también y fueron positivas dentro de la sesión. El juego de quién quiere ser millonario es una estrategia pues adaptado de quién quiere ser millonario, muy positiva también porque evalúa uno la parte conceptual y a la vez sirve de una evaluación, de coevaluación. Sin embargo, ¿qué pasó? No se pudo desarrollar completamente porque ya el tiempo fue demasiado corto. Bueno, pero hablando de los avances, considero que los docentes lograron identificar de pronto esas situaciones de variación y cambio en el contexto cotidiano de los estudiantes, que lo pudieran trasladar más al medio y a las prácticas de aula, ¿cierto? Y cómo relacionar eso con el material y cómo incorporar eso a las prácticas de aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Me parece que fue un avance. Otro de los avances es que los docentes construyeran representaciones en cuanto a lo de variación y cambio. Mire que se pudo ver en el desarrollo, en la socialización del trabajo que hicieron en equipos y en las actividades y estrategias que se desarrollaron durante la sesión. Entonces me parece que ahí en esa parte se pudo evidenciar ese logro en los docentes. Como retos, yo pienso que como retos es consolidar, como les dije a los docentes, consolidar actividades, estrategias que tengan que ver con variación y cambio,
para que ellos lo lleven a las aulas, para que recreen sus prácticas de aula, sus clases y se pueda trabajar más, porque es que incluso los mismos docentes han manifestado y me lo mencionan pues en las sesiones de trabajo situado y en las observaciones de clases yo también lo evidencio, de que reducen la matemática a las operaciones aritméticas, entonces sumar, multiplicar, restar y nada que ver. Pensamiento variacional, ellos mismos decían, no sabíamos que esto era así, pues no sabíamos que eso se trabajaba de esta manera, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los cambios en la planeación, sí tuve que hacer cambios, pero más que todo en cuestiones de tiempo, porque estos protocolos están diseñados para 3 horas y a veces a uno se le basta más por la reflexión de los docentes, como son docentes muy críticos y que participan, como lo mencionaba inicialmente, entonces los tiempos se llevan mucho. Entonces sí me tocó hacer como un ajuste más que todo en el tema del tiempo, ¿cierto? Yo pienso que hay aspectos por mejorar, entonces hacer un banco de preguntas relacionado con retos saber para fortalecer esa parte en los docentes y que los docentes trabajen más yo siempre les digo, trabajar más lo de los referentes nacionales, ¿cierto? Los DBA, alineamientos, estándares, porque todavía falta trabajar mucho esa parte y cómo articularlo con el material del programa. En cuanto a situaciones o circunstancias que hayan afectado el desarrollo de la sesión, no se presentó ninguna, pues que yo haya visto, no hubo como ninguna situación que afectara el desarrollo de la sesión. Todo se desarrolló pues como de manera fluida, se logró como con los objetivos propuestos, con el objetivo presentado al inicial de la sesión, excepto lo que mencioné pues de la dinámica del juego que no se pudo desarrollar completamente, pero a diferencia de eso se logró con el objetivo propuesto.